Señores participantes, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el capacitador de la empresa Suisegur, Máximo Luis Santibáñez, quien en esta oportunidad y dando cumplimiento a la programación anual de capacitaciones, veremos el tema muy mentado, muy conocido, el cual va a ser de sumo interés para ustedes. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, comúnmente conocido como el IPER. A nombre de la empresa Suiseguro y del mío propio, le damos a ustedes la más cordial bienvenida. Reitero, el tema a ser esto explicado y detallado: identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. IPER. Agradecemos desde ya la asistencia de todos y cada uno de ustedes a fin de que tengan conocimiento del tema muy relevante que veremos a continuación. Podrán aplicar ustedes las contingencias o emergencias que se pudieran presentar de acuerdo a los protocolos existentes en sus centros de labores. Mantener el celular de preferencia en vibrador y no está permitido el fumar. ¿Qué objetivos generales persigue, digamos, esta capacitación? Entender los diferentes conceptos usados en gestión de riesgos. Diferenciar claramente entre peligro y riesgo. Familiarizarse con el significado de los términos y palabras usadas en el proceso IPER. Saber identificar los peligros en su trabajo. Evaluar los riesgos asociados a su trabajo y determinar las medidas de control. Entender cómo se realiza el IPER continuo. Una parte importante de su trabajo es aplicar las medidas necesarias para controlar estos riesgos y proveer un ambiente seguro de trabajo para usted y sus colegas. Introducción. Seguridad humana. ¿Cuál es el costo de vida humana? ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? ¿Cuál es el costo de una discapacidad permanente? ¿Cuál es el costo para la persona herida o el dolor de su familia? Una vez que se comete un error, no podemos hacer nada para cambiar lo ocurrido. El precio que se paga es para siempre. Toda actividad cuenta con riesgos asociados. Cruzar una pista, conducir un vehículo, viajar en avión, hacer deportes, realizar trabajo de sostenimiento, subir por una escalera, desinstalar una línea eléctrica, ingresar a un espacio confinado, trabajar en minas subterráneas. Nada es absolutamente seguro. Esta lista es interminable y cubre cada aspecto de la vida diaria. Desastres peruanos. Década del 50, la mina Goyarisquisca, murieron más de 100 trabajadores debido a una explosión de polvo y cartón. En 1971, mina Chungar, murieron más de 300 personas a raíz de un deslizamiento de un cerro sobre una laguna que arrastró el pueblo e invadió la mina. 1978, mina Animón, colapsó la laguna Naticocha e inundó las minas de Animón y Huarón. Murieron 6 trabajadores en Animón y paralizaron las operaciones 2 años. En el año 2000, la mina Yanacocha se produjo un derrame de mercurio que afectó al pueblo de Choropampa y gran parte de sus habitantes. ¿Qué es el IPER? Materia de nuestra discusión y capacitación. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Esa es la designación de IPER, ¿no? La abreviatura. Es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Es una de las más usadas por la industria, principalmente en la minería, sin que eso demerezca, digamos, que se utilice en otros rubros. Desde luego que se utiliza en los diversos rubros, pero muy preponderante, sí es verdad, en la minería. Esquema de proceso IPER, lo vemos al lado derecho. Análisis tiene lo siguiente: identificación de peligro de primera intención, luego evaluación de riesgos, evaluación y medidas de control, reducción del riesgo y por último evaluación de riesgos residuales.
Vemos aquí en este gráfico o en este esquema que la identificación de peligros tiene dos alas o dos extremos, ¿no? En la primera, en el lado izquierdo, viéndolo de frente, tenemos el análisis de las probabilidades de frecuencia. Y en el lado derecho, el análisis de las consecuencias y severidad. Están contempladas dentro de evaluación y medidas de control. Terminología. Peligro. Todo aquello que tiene potencial de causar daño o lesión. ¿A quién? A las personas, a los equipos, a los procesos o al medio ambiente. El riesgo es la posibilidad, probabilidad de que haya pérdidas. El riesgo es igual a frecuencia por severidad. Lo vamos a ver, lo vamos a entender a medida que vamos avanzando en el desarrollo del tema. Tipos de peligro y tipos de riesgo. Tipo de peligros: visibles, ocultos, en desarrollo. Tipos de riesgos: alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Tipos de peligros. Peligros visibles son aquellos que se ven, aquellos que se escuchan, se olfatean o probados por el equipo de inspección. Ejemplo: un banco colgado, chimenea sin parrilla, cable pelado, no es visible. Peligros ocultos: aquellos que no se ven, aquellos que no se sienten, requieren de una lista de inspección, un checklist. Ejemplos: monóxido de carbono, bolsadas de agua, tiro cortado, ¿no? Término que se emplea mucho en minería. Peligros en desarrollo: aquellos que empeoran con el tiempo, pueden no ser detectados sin medida. Ejemplos: daños estructurales a un edificio, sostenimiento con cuadros de madera, desgaste en cables de winches. Clasificación de peligros por categorías: peligros naturales, peligros del sistema, peligros físicos, peligros químicos, peligros mecánicos, peligros psicológicos, peligros biológicos, peligros sociales, peligros ambientales, peligros fisiológicos, peligros del operador, peligros eléctricos. El peligro siempre está presente en toda actividad de la vida humana. Peligro. Eje giratorio. ¿Cuál es el potencial? La fricción. Fricción, o sea, el roce, ¿no? El roce entre sí. Fricción es el roce entre dos cuerpos, el cual produce calor. El daño: enredarse. Enredarse. Vamos a otro ejemplo. Peligro. Ruido, vibración. Peligro físico. Potencial: nivel alto en decibeles. Decibeles es la unidad del sonido. Daño: pérdida de la audición. ¿Quién va a ser afectado? Obviamente los trabajadores, los colaboradores. Terminología. Fuentes de energía. ¿Qué vienen a ser? Todas las energías peligrosas con las que podemos encontrarnos en el lugar de trabajo. Blancos: el personal, los equipos, los procesos, el medio ambiente. En otras palabras, todo aquello que puede ser afectado. Controles: medidas usadas para eliminar, controlar el impacto dañino de las energías negativas o peligrosas. Consecuencias: se refiere al resultado que se produce de existir el contacto con la fuente de energía negativa. Peligros blancos y barreras, ¿no? Vemos aquí en esta vista, para que lo puedan, se pueda entender. El blanco, ¿cuál va a ser? En este caso, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Tanto, digamos, los peligros van a tener una ruta de energía que van a afectar, obviamente, a los trabajadores, ¿no? Esos peligros pueden ser productos químicos, ¿no? Pueden ser, digamos, la caída de personal que se encuentre trabajando en altura, ¿no? Pueden ser diversos, diversos. Todo eso va a irradiar, obviamente, una ruta de energía en el cual va a ser afectado la persona, pero no solamente la persona, también el proceso, también el material, también equipos, maquinarias, etc.
¿Cómo podemos contrarrestar esa ruta de energía negativa? La ruta de energía puede afectar, no, al ser humano, o los trabajadores, el medio ambiente, procesos, etcétera, mediante el empleo de ciertos elementos, ¿no? Ciertas medidas de control. Políticas, por ejemplo, que deben estar redactadas, ¿no? Y deben tener conocimiento, pues, todo el personal, ¿no? Políticas de la organización. Estándares, de manera igual. Procedimientos, ¿no? Procedimientos, protocolos, etcétera. Guardas, no guardas, son procedimientos de seguridad. Inspecciones, ¿no? Y también el IPER, lo que estamos viendo en este momento. Y un checklist, o el checklist que siempre se emplea cuando se realizan las inspecciones a cualquier área. Blancos, medidas de control. Señales, alarmas, letreros, demarcación. Esas van a ser las medidas para que no sea afectado el blanco. Medidas automáticas que avisan del riesgo. Por ejemplo, detector de humo, ¿no? Detector de calor. Ingeniería o dispositivos de seguridad. Incluye medidas para controlar el peligro o riesgo. Diseño, eliminar el peligro o riesgo. Controles administrativos, las políticas, los estándares, los procedimientos, los sistemas de seguridad, todo aquello que por todos los medios trate de impedir que el riesgo progrese, se impida, minimice, etc. Aquí lo vemos. Las barreras, ¿no? Las barreras de seguridad, que van a impedir que todos los elementos dañinos, ¿no? Fuerzas negativas, afecten, ¿no? Tanto al hombre como a todos los procesos, medio ambiente, maquinarias, etc. Barreras de seguridad. Para que puedan existir estas barreras a plenitud, pueden impedir el peligro no se manifieste en sí, debe estar pues sumamente sólido. Vemos acá una serie de elementos: orden y limpieza, integridad, dispositivos de seguridad, tecnología, procedimientos, checklist, inspecciones, reuniones, capacitación, clima, cultura, competencia, trabajo en equipo, comunicación, conducta, etcétera. Pero vemos en esta vista algunas brechas. Esos son los peligros que siempre van a existir, por mucho que sea la barrera de seguridad sólida. Siempre van a existir, pero hay que minimizarlo, ¿no? Impedirlo, minimizarlo, reducirlo a su mínima expresión. Los peligros. ¿Qué es el peligro? Peligro es todo aquello que tiene el potencial de causar daño. ¿A quién? A las personas, al equipo, a los procesos y al ambiente. Peligro. ¿Cómo se clasifican los peligros? Esto se clasifica por categorías, sean peligros físicos, mecánicos, peligros locativos. Cuando hablamos de locativo, por si el término no les es muy común, es el lugar. Pues dice locativos, del lugar. ¿En qué lugar de una área determinada se encuentra el peligro mayúsculo que en otro? Ya, el lugar. Peligros eléctricos, peligros ergonómicos, movimientos que se hacen normalmente, ¿no? Estando en posición sentado, parado. Para ello, pues existen ciertas pausas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Peligros biológicos, peligros psicosociales, el desorden, el caos, ¿no? La marcha, la protesta, en fin. Peligros, eventos naturales, ¿no? El sismo, lluvias torrenciales, los huaicos, ¿no? Algo, deslizamientos, cosas muy comunes que suceden en nuestro país, a diferencia de otros que existen, por ejemplo, los tornados, que aquí no se ven. Ok. Peligros químicos y peligros conductuales. Eso previene ya de la propia persona, ¿no? Peligros físicos. Tenemos las vibraciones, los ruidos, las radiaciones ionizantes, llama libre o flama libre, exposición a temperaturas ambientales, tanto de frío o calor, objetos a temperaturas extremas, oscuridad, humedad, material inflamable, proyección de partículas, todo eso es físico, peligro físico que existe, está latente en todo momento. Peligros mecánicos, equipos, maquinarias, herramientas,
objetos punzocortantes y o contundentes, rocas, recipientes a presión, muebles, trabajo en altura. Cuando decimos que una persona trabaja en altura o se encuentra trabajando en altura a partir de 1,80 m hacia el infinito, de 1,80 m para arriba. Ya está esa persona trabajando en altura. Trabajo en desnivel, ¿no? Diferentes alturas pequeñas. Carga suspendida, ¿no? Suspendida por lo general, pues viene o se encuentra, digamos, en los teques, ¿no? Carga suspendida. A ver, seguimos. Locativos, vías de acceso, escaleras, andamios, espacios confinados, ¿no? Locativos. Espacio confinado es un lugar cerrado, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la... A ver, bastante simple. Ustedes habrán visto infinidad de veces esos camiones cisterna. Ya, eso es un espacio confinado. A manera de ejemplo así, pero al hilo. Espacio confinado. Lógicamente tenemos también las zanjas, los subterráneos, los lugares donde se encuentran en profundidad, en fin. Eléctricos. Escalera eléctrica directa. Escalera eléctrica indirecta. Electricidad estática. Ergonómicos. Diseño del lugar de trabajo. Movimientos repetitivos. Distribución del espacio. Fíjense. Peligros biológicos, alimentos contaminados, ¿no? Que puede ocasionar, pues, una serie de vómitos, malestares estomacales, y si está, digamos, si son venenosos, pues, puede llevar hasta la muerte. Microorganismos peligrosos, psicosociales, vandalismo, el estrés, la electricidad estática. Ahora con esto de las encerronas, con motivo de la pandemia que estamos viviendo, ¿cuánta gente nos ha estresado? De todas las edades. Infinidad, infinidad. Los psicólogos hoy en día tienen chamba en cantidad porque están viendo mucho de este tema. Eventos naturales, tormentas eléctricas, deslizamientos, inundaciones, huaicos, sequías, sismo, lluvias. Peligros químicos, polvos, gases, neblinas, nieblas, rocío, humo metálicos. Humos, sustancias inflamables, sustancias químicas, peligros conductuales, incumplimiento con los estándares establecidos por la organización y no se aplican, o a la gente no le hace caso, carencia de ciertas habilidades, tareas nuevas e inusuales. ¿Cómo se identifican los peligros? De acuerdo a 3 elementos muy puntuales. 1, la fuente. 2, la situación y el acto. Vamos al primero, la fuente. Puede estar relacionado a distintos tipos de energía sin control, como la mecánica, la cinética, potencial, eléctrica, neumática, eólica, etc. Ejemplo, roca suelta, energía potencial almacenada en función a la altura. Cable pelado, energía eléctrica. Situación, relacionado a las circunstancias en las que se encuentran los objetos. Ejemplo, máquina perforadora en el taller versus máquina perforadora trabajando, ¿no? Situaciones completamente diferentes. Pero ambas pueden proporcionar daño, claro que sí, claro que sí. Acto, acciones rutinarias o no rutinarias que un trabajador realiza y que implica cierto nivel de riesgo y peligrosidad. Ejemplo, trabajador que doble el turno, ¿no? Sale de un turno y ¡pum!, se engancha en el otro por necesidad económica. Trabajador en estado de ebriedad, igualmente, ¿no? Puede ocasionar un daño estando en esa situación. Es más, ni siquiera se le debería dejar de ingresar porque no está permitido. Ingresa a laborar en esas condiciones. Aquí, en el caso de los agentes, quien deje ingresar a una persona en ese estado, sea un compañero, ojo, de que lo venga a relevar, compañero de la empresa que da el servicio, o de la empresa que corresponde en donde se da el servicio, en ambos casos, no se le debe dejar ingresar. Comunicar de inmediato al supervisor y él verá las acciones a tomar. Pero no debe ingresar, es un peligro. ¿Cómo nos damos cuenta de los peligros?
Cuando realice un trabajo hay que preguntarse lo siguiente. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas, a los equipos, a los materiales o ambiente? ¿No? Siempre se deben preguntar cuando vayan a realizar un trabajo. Siempre tener en mente estas preguntas o estas interrogantes. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipo y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales? De repente mucho ruido en un lugar donde hay oficina. Uy, ni hablamos. Preferible hacer ese trabajo en horas que no estén trabajando, ¿no? En la oficina, fin de semana, sábado, domingo. Ni hablar, pues. Ok. Métodos de identificación de peligros. Tenemos la investigación de accidentes, de inmediato, que se debe realizar en cuanto hay un accidente, cualquiera que sea. Estadística de accidentes, inspecciones, entrevistas, técnica de incidencia crítica, análisis de trabajo seguro, auditorías, lista de verificación. Todos estos elementos deben ser aplicables, se deben realizar, no solamente deben estar escritos, sino se deben realizar, se deben ejecutar. Parte de ello es trabajo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Encontrando los peligros. Cuando se encuentre localizando peligros, ¿qué debemos tener en consideración? Si son adecuados los elementos a utilizar en la labor, de repente se va a requerir de otros. ¿Cuántas personas pueden lesionarse con el equipo, maquinaria o herramientas? 2, 3, 1. ¿Cuántas personas pueden lesionarse con caídas de rocas, ruido, vapores, etcétera? ¿Cuántas personas utilizan el equipo y los materiales? Liste, ¿no? Hacer un listado de todos los peligros que pueda y el grado de peligrosidad de acuerdo a su opinión y conocimientos. ¿Qué es el riesgo? Riesgo es la combinación de probabilidad y severidad, reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño. ¿A quién? A las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo. Peligro, riesgo, consecuencias. No, para que tengan una idea un poquito más clara. Ruido, 85 decibeles generado por una compresora. ¿Cuál es el riesgo? Sobreexposición al ruido. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Hipocausia, inducida por el ruido. ¿Qué es hipocausia? Sordera. Sordera. Hipoacusia, inducido por el ruido. Luego tenemos peligro. Prensa sin guarda de protección. Sin guarda es sin parte, ¿no? Que proteja. Sin guarda de protección. ¿Cuál es el riesgo? Atrapamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Herida, la cual puede generar también una amputación de un miembro. Peligro, levantar carga con la espalda doblada. Mucho estamos habituados prácticamente a levantar una carga sin mantener o sin el conocimiento debido. Riesgo, probabilidad de daño a la columna. Consecuencias, hernia, lumbalgia. Otro peligro, piso resbaloso con cera, con aceite, caída al mismo nivel, ese va a ser el riesgo. Caída al mismo nivel, yo voy a caer al piso, obvio, está en el mismo nivel. No hay diferenciación con otro nivel, que puede ser más bajo o puede ser más alto, ¿no? Más bajo de preferencia. Más alto no va a caer del bajo hacia arriba, ni jamás. Va a ser siempre de donde me encuentro hacia abajo. Caída al mismo nivel. ¿Cuál es la consecuencia? Contusión, fisura y fractura. Por último, tenemos, a manera de ejemplo, un alta concentración de fibras de asbesto en zona mezclada. ¿Cuál es el riesgo? Sobreexposición a las fibras de asbesto. ¿Cuál es la consecuencia? Enfermedades a las vías respiratorias, asbestosis, no sé si se conoce, asbestosis. Esas fibras son pues láminas bien finitas, delgaditas, que se introducen a los pulmones a través de las vías respiratorias.
estando aún con protección, con equipo de protección de vía respiratoria. Los equipos de protección, a manera de agregado en esta parte, los equipos de protección no protegen al 100% a la persona. Ojo, no protegen al 100%. Tienen cierto límite nada más. Cierto límite. La continua exposición te va a afectar. Lógicamente que si esporádicamente estás bien protegido, ya tienes cierta protección, ¿no? Con los equipos. Lista referencial de riesgo. Riesgo a la seguridad, desprendimiento de rocas, caída en el mismo nivel, caída de distinto nivel, golpeado contra la pared, por ejemplo. Golpeado con un instrumento que yo me haya podido golpear. Golpeado con contacto por descarrilamiento, explosiones, choque, atropello, volcadura, aplastamiento, incendio, descarga eléctrica y agresión física por terceros. Riesgo a la seguridad. En la parte antes de pasar a la siguiente vista, aplastamiento y atrapamiento. Aplastamiento cuando te cae una carga, por ejemplo. ¿No? Vemos aquí tenemos un ejemplo bien práctico. Este camión está transportando una, una masa compacta, ¿no? Que puede, digamos, aplastar al otro vehículo. Aplasta, ¿por qué? Porque cae encima. Y en el atrapamiento, la persona queda dentro del vehículo. No puede salir, ya, ese es atrapamiento. Este es un contenedor, no container en término americano o en inglés. Ya, contenedor para nosotros. Algunos los han visto de que son cortos y otros que son bastante largos. ¿Mm? Son de 20 y de 40 pulgadas. Bien, continuamos. Lista referencial de riesgos ergonómicos, trastornos musculoesqueléticas, enfermedades ocupacionales, dermatitis, neumoconiosis, hipoacusia, ya saben que hipoacusia es sordera, dermatitis relacionada a la piel, enfermedades causadas por vibraciones, enfermedades causadas por agentes químicos, enfermedades causadas por radiaciones, asma profesional, enfermedades causadas por agentes biológicos, enfermedades causadas por exposición repetitiva y prolongada. Son enfermedades ocupacionales. Psicosociales, alteraciones psicológicas, ¿no? Enfermedades en relación al trabajo, intoxicación por absorción, intoxicación por inhalación, intoxicación por ingestión, enfermedades respiratorias, catarata específica, disminución de la agudeza visual, deshidratación, hipotermia. Hipotermia ya lo hemos visto en clases anteriores, que es la disminución del calor corporal, que eso puede producir un paro cardíaco como consecuencia. Análisis de riesgo. Preguntas bien sencillas de tener en mente. ¿Qué puede suceder? ¿No? Que un corte, un atropello, un derrumbamiento, una caída de tal o cual parte de infraestructura o de la maquinaria. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? De vez en cuando, esporádicamente, un lapso de tiempo bastante prolongado o puede ser demasiado corto. ¿Con qué severidad? ¿Cuál es la profundidad de, del golpe, de la caída o del daño que se pueda sufrir? ¿Qué medidas debemos adoptar? ¿No? 4 preguntitas bien sencillas. ¿Qué puede suceder? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué severidad? ¿Y qué medidas adoptar para reducir, disminuir esa frecuencia, esa severidad? Perfil de riesgos.
Al efectuar un perfil de riesgo, considerar los siguientes aspectos. Alto riesgo en las instalaciones, distribución de la instalación y procesos de producción, fuentes y naturaleza de las energías, dañinas o peligrosas, ¿no? Negativas, le decimos. Estadística e investigación de accidentes e incidentes. Hay mucha diferencia entre un accidente y un incidente. Incidente es algo suave. Por ejemplo, tú estás caminando por dentro de una instalación, de repente te resbalas, te caes, caíste sentado o de espalda, bueno. Pero no requiere más. Te levantas, te sobas y sigues caminando y no pasó nada. En accidente la cosa va a mayor, ya va a mayor. Vas a requerir posiblemente de un descanso médico, de repente de un internamiento en un hospital, ¿no? Vas a tener que recurrir, obviamente, a la parte sanitaria para que puedan determinarte un descanso, en fin, y una secuela, una consecuencia va a tener ello. En cambio, en el incidente no pasa absolutamente nada. Entonces, incidente, accidente. Estudios formales, áreas de responsabilidad de la organización, esfuerzos en SOMA, ya hemos visto qué cosa es el SOMA, ¿no? Seguridad, salud ocupacional, ambiente o medio ambiente de la organización. Diferenciar zonas de alto, mediano y bajo riesgo. Dar mayor énfasis a la zona de alto riesgo. Eso no quiere decir que lo demás no se considere de ninguna manera, pero prioridad a los de alto riesgo. Evaluación de riesgos. Riesgo, lo mencionamos por segunda vez, es igual a la frecuencia por severidad. ¿Y qué cosa es frecuencia y severidad? Frecuencia es la cantidad de veces en la que se presenta un evento. Un evento por un periodo de tiempo determinado. Un evento. Es la frecuencia de cantidad de veces que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado. Frecuencia. Severidad es la consecuencia de un evento específico. Representa el costo del daño, la pérdida, la lesión, no sé, es severa, pero no es esto suave. Dentro de ello está la severidad. Si es tenua, es suave, es alta, moderada, en fin. Frecuencia y severidad. A ver, probabilidad de frecuencia y frecuencia de exposición. Probabilidad común, muy probable. Probabilidad de frecuencia, sucede con demasiada frecuencia, o sea, casi continua. ¿Cuál es la frecuencia de exposición? Muchas, de 6 o más personas expuestas, varias veces al día. Esa es la frecuencia. Otra probabilidad. Ha sucedido, o sea, probable. Es probable. Ha sucedido. Ah, ya. Probable. Sucede con frecuencia, ¿no? En probabilidad de frecuencia. Y en frecuencia de exposición, moderado, de 3 a 5, va disminuyendo la cantidad, de 3 a 5. Personas expuestas varias veces al día. En la anterior, es muchas, 6 veces o más. Seguimos. Probabilidad. Podría suceder. Posible. Posible. Probabilidad de frecuencia, sucede ocasionalmente, ¿no? De vez en cuando. Pocas, de 1 a 2 personas, expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente. Raro que suceda, poco probable. Rara vez, en cuanto a la probabilidad, rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra. Frecuencia de exposición, moderado, de 3 a 5 personas expuestas de manera ocasional. Y por último, en cuanto a probabilidad, tenemos prácticamente imposible que suceda. Imposible. Frecuencia, muy rara vez ocurre. Imposible puede que ocurra. Frecuencia de exposición, pocas, de 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente. A ver, vamos a redondear. En cuanto a la probabilidad, la primera columna, a ver, de esta que está acá, toda esta columna, ya está, la primera columna. Imposible. Vamos de la menos a más. Imposible. En la siguiente, poco probable. La siguiente, posible, ya va aumentando. Probable, muy probable. O sea, viene del menos al más.
del menos a más. En cuanto a la probabilidad de frecuencia, muy raro, ¿no? Muy raro que ocurra, raras veces, ocasionalmente, con frecuencia y demasiada frecuencia. Frecuencia de exposición, vamos de abajo, de 1 a 2 personas, luego va aumentando, de 3 a 5 personas. Pocas, de 1 a 2. Moderado, de 3 a 5. Pocas personas expuestas varias veces al día, ¿no? También de 1 a 2. Moderado, de 3 a 5 personas expuestas varias veces al día. Y por último, 6 a más, ¿no? Varias veces al día. Frecuencia, entonces, y probabilidad. Esta de aquí, frecuencia y probabilidad. Listo. Vamos. Severidad, las consecuencias. Severidad, catastrófico. ¿No? Catastrófico. O sea, estamos yendo de lo más alto a lo más bajo. Catastrófico, ya es tremendo, es dantesco. Lesión personal, varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes. Daños a la propiedad, pérdida por un monto superior a $100,000. Daños al proceso, paralización del proceso de más de un mes o paralización definitiva. Ya pues eso es lo último. Lo último. Vamos al siguiente renglón. Vamos del más al menos. Fatalidad, pérdida mayor. Lesión personal o una fatalidad. Estado vegetal, queda la persona. Aquí en la anterior, lesiones ya permanentes. Aquí es menos. Estado vegetal. Pérdida por un monto de 10,000 a $100,000. Paralización de proceso de más de una semana y menos de un mes. Severidad. Pérdida permanente. Lesión personal. Lesiones que incapacitan a la persona para la actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas. Daños a la propiedad. Pérdida por un monto de 5,000 a $10,000. Daño al proceso. Paralización del proceso de más de un día hasta una semana. Pérdida temporal. Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posición ergonómica. Pérdida de $1,000 a $5,000. Daño al proceso, paralización de un día. Pérdida menor. Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves. Pérdida, $1,000. Paralización menor de un día en cuanto al daño. Cada vez que se efectúa, digamos, en cuanto a la seguridad o las consecuencias, se tiene que establecer estas cuatro columnas. Severidad, lesión personal, cómo afecta, digamos, a la persona. Daños a la propiedad, montos. Y el daño al proceso, en tiempo, ¿no? Un mes, un día, ¿no? Paralización para el menor de un día, inclusive, pérdida menor. Y esto debe ser siempre del más al menos, o del menos al más. Pero siempre se comienza con lo más alto. Catastrófico, fatalidad, pérdida permanente, pérdida temporal, pérdida menor. Lesión de la más grave hasta la más leve, ¿no? Lesiones permanentes, estado vegetal, y así va bajando. Enfermedades ocupacionales, lesiones ergonómicas y por último, lesiones leves. Y que esto va a tener un costo, obviamente. Vamos a comenzar de 1,000, no $1,000, pérdida menor, hasta $100,000, ya lo catastrófico, lo más alto, lo más alto. Matriz, matriz de evaluación de riesgo. Catastrófico, 1. Fatalidad, 2. Permanente, 3. Temporal, 4. Menor, 5. Vemos aquí la frecuencia. Entonces, en cuanto a la severidad. Catastrófico, fatalidad, permanente, temporal y menor. ¿No? Hemos dicho que comenzamos del más al menos. En cuanto a la frecuencia, es igual. Se comienza de lo más simple. Común. B. Ha sucedido. C. Podría suceder. D. Raro que suceda. Y es prácticamente imposible de que así sea. Imposible de que así sea. En cuanto a la severidad, siempre tiene su tabla base. 1, fatalidad. 2,
permanente. 3, temporal. 4 y menor 5. Aquí, lo menos es el más alto en cuanto al número. El que le sigue, un número menos. 5, 4, 3, 2, 1. Luego tenemos ya cuando es de mayor riego, de menor riego y mucho menor. Mucho menor. Este es el más simple. Término medio, término alto. Bajo, verde. Amarillo, medio. Rojo, alto. Prácticamente imposible que usted. A, es común. Simple. Ha sucedido. Podría suceder. Es raro que suceda. Prácticamente imposible de que suceda. Niveles de descripción. Alto, rojo. Amarillo, medio. Y verde, bajo. ¿Qué significa eso? A ver. En el punto rojo, riego intolerable. Requiere de controles inmediatos. Si no se controla, ¿no? Si no se puede controlar el peligro, se paraliza el trabajo, ¿no? Se paraliza el trabajo operacional en la labor. Esto tiene un tiempo de 0 a 24 horas, o sea, un día. Cuando es alto, se paraliza, ¿no? Si el tema es catastrófico, se paraliza de inmediato. Medio, iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Esto va en aumento, de 0 a 72 horas. Plazo de corrección de 0 a 72 horas. Aquí debe ser lo más pronto posible, de 0 a 24 horas. En un día se debe mejorar este tema. Se debe, digamos, de amenguar, minimizar. Medio, 72 horas. En 72 horas ya debe estar subsanado. Medio, bajo, en un mes, ¿no? Es el tiempo en que debe ser, digamos, corregido o menguado, minimizado, digamos, el riesgo. Este riesgo puede ser tolerable. Cuando es bajo, un mes, bueno, es tolerable ya. ¿Se va a presentar? Sí, pues, pero no requiere de mucha prioridad, como en los casos siguientes, ¿no? El medio o el alto. De los tres, lógicamente que se requiere aplicar sí o sí de inmediato, digamos, las acciones respectivas o la capacidad de respuesta es en el alto, de inmediato, de 0 a 24 horas. El medio, no, bueno, puedo aguardar un poquito, 72 horas, ya pues, ¿no? Cuatro días. Bajo, un mes, eso no quiere decir que se obvie, que se olvide, de ninguna manera. Es el lapso de tiempo en que se puede ir mejorando, mejorando. Evaluación de riesgo, desprendimiento de rocas, aplicando lo mismo que hemos visto, hemos presentado no hace mucho. Y el peligro, ¿cuál es? Las rocas. ¿Cuál es el riesgo? Desprendimiento. Entonces, aquí la frecuencia A, severidad 1, riesgo 1, y el nivel de riesgo va a ser alto. Alto. Desprendimiento de roca, un daño tremendo va a producir, va a ocasionar. Después veremos más adelante cómo menguar esto, ¿no? Cómo atenuar. Otro ejemplo, el ruido te va a afectar, ¿no? Así estás protegido, siempre te va a afectar. Ya, riesgo, hipoacusia, así es, sordera. Frecuencia B, severidad 3, riesgo 9, nivel de riesgo medio, está en el amarillo, ¿no? Está en el amarillo. En el anterior lo vimos en color rojo. Rojo, estamos en el de acá. En el rojo. Frecuencia A. Aquí está, frecuencia A. Severidad 1. Aquí está. 1. Nivel de riesgo alto, rojo. Ahí está. Al siguiente. Frecuencia B. Aquí está. Frecuencia B. Ya. Severidad 3. Severidad 3. Aquí está. Permanente. Riesgo 9. Color amarillo. Peligro, el ruido. Riesgo, hipocausa. Nivel de riesgo medio. Nivel de riesgo medio. ¿Y por qué le ponemos nuevo? Porque el nuevo está acá. Aquí está contemplado. Aquí está contemplado. Ya. Vamos al siguiente. No hay que ser un número cualquiera. Choque de vehículos. La misma matriz, la severidad. Y vamos acá lo siguiente. ¿Cuál es el peligro? Vehículos en movimiento. ¿No es cierto? Ya.
Y el riesgo, que puede haber un choque, que puede haber un choque. Ya, pues hay daños, ¿no? Puede haber inclusive, va a estar afectado las personas, desde luego, y el material, pues ni se diga. Aquí lo más importante es la persona, ¿no? Las vidas humanas. Frecuencia B, estamos aquí, frecuencia B. Severidad 2, 2. Severidad, aquí, 2. Riego, alto. Nivel de riego, alto. Aquí está. 5 en cuanto al riego y el nivel es alto. Nivel es alto. Gestión del riego. Identificación de peligro. Estimación del riesgo. Valoración del riesgo. Proceso seguro. Puede que el riesgo esté controlado y o requiere, digamos, control del riesgo. Luego tenemos el análisis del riesgo que está encajado aquí en la estimación del riesgo, la evaluación del riesgo y la gestión. Control de riesgo. El control de riesgo no es más que el proceso de la toma de decisión basada en información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de proponer medidas correctivas o correctoras, es lo mismo. Exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia para ver si es efectiva o no, o mejorarla en caso de que esa no sea efectiva, o buscar otra, ¿no? Que sea más contundente. Jerarquía de los controles. ¿Qué cosa viene a ser la jerarquía de los controles? Quizás el término le sea un poco, quizás nuevo tal vez. No, la jerarquía de los controles, de acuerdo al ISO 45001 del 2018, pretende proporcionar un enfoque sistemático. ¿Con qué finalidad? Para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los riesgos, reducir o controlar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Cada control se considera menos eficaz que el anterior. Menos eficaz que el anterior. A ver, tenemos aquí la eliminación, es una jerarquía de control, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencias y controles administrativos y por último, equipo de protección. Todo esto comprende la jerarquía de los controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización, advertencias, controles administrativos y equipos de protección. Ahora, cada uno de estos controles tiene una fuente o se encuentra, digamos, en un nivel. Cuando hablamos de eliminación, sustitución y control de ingeniería, es la fuente. Es la fuente. Cuando hablamos de señalización, advertencia, controles administrativos, es el medio. Y cuando hablamos de equipo de protección, es el receptor. El receptor. Aquí, lo que decíamos, estaba plasmado acá. Cada control se considera menos efectivo que el anterior a él. Y aquí lo vemos. Viene del menos efectivo al más efectivo. El más efectivo. ¿Cuál va a ser el menos efectivo? El equipo de protección, que si bien es cierto, te protege en parte, pero no hay como la eliminación del peligro. Eso es lo que se busca. El más efectivo. Ya pues, ¿no? El último, por llamarlo de alguna manera, el último. No viene del menos al más. Equipo de protección. La señalización, ya está mejor. Control de ingeniería, perfecto. Sustitución, eliminación, etcétera. Vamos a la siguiente. Eliminación. Estamos viendo, vamos a retroceder para que estén encajados. Los controles, la jerarquía de controles. Tal y conforme está acá, igualito lo vamos a ver a continuación. Para un mejor entendimiento del tema. Eliminación. Cuando hablamos de eliminación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se refiere a la modificación del diseño para eliminar un peligro. 1. 2. Cambios. Se puede modificar, se puede cambiar, ¿no? En el proceso productivo que eviten la presencia de una sustancia peligrosa. Eliminación.
Modificar un diseño para eliminar un peligro. Perfecto. Otro, cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de una sustancia peligrosa. Sustitución. Los que trabajan, por ejemplo, con productos químicos, ¿no? En los almacenes donde los elaboran, los sin un extremo cuidado, pero al tope en todo sentido. En todo sentido, una observación constante, una supervisión única, y la gente que elabora, que tiene directamente contacto con los diversos productos, son personas pues idóneas, debidamente capacitadas, profesionales de todo el sentido de la palabra. Por eso que los laboratorios ganan bien la gente que trabaja ahí, por la responsabilidad que tienen. Ganan bien ese personal. Bien, pasemos al siguiente entonces. Sustitución. Sustituir. Sustituir es cambiar un material por otro menos peligroso. Reducir la energía del sistema. Reducir la fuerza, la tensión, la presión, la temperatura. Reemplazar un producto químico por otro menos peligroso. Aspirar el polvo en lugar de barrerlo. Aspirarlo, después con aspiradora, ¿sabes? No es que uno lo va a absorber, a través de la fuerza no sale, no. Aspirar algo en lugar de barrer, al barrerlo se levanta más. En cambio, si tú lo recoges con una aspiradora, no, ya lógicamente profesional, etcétera, no va a afectar a las personas que laboran en el lugar o en el ambiente. Cambiar la manera como se realiza un trabajo, a fin de que sea más seguro. Eso es lo que se busca siempre, la seguridad de la persona en el puesto de trabajo. Controles de ingeniería. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estos controles? Lo ideal es mantener peligro fuera de la zona del trabajador. Y esto se hace mediante ciertos controles, tales como instalar, por ejemplo, sistemas de ventilación, donde se requiera. Protección de las máquinas o las guardas. Insonorización, disminuir el sonido. Control y alimentación remoto, sin que tenga la persona que estar físicamente en el lugar. Control y alimentación remoto. Confinamiento de materiales tóxicos. Aislar al trabajador en cabina de control. Controles de ingeniería. Control y alimentación remoto. A control remoto, entonces a distancia. Tractores a control remoto. Escala, control remoto, ¿no? O sea, con maquinarias que trabajen a distancia, ¿no? Equipo de perforación de taladros a control remoto. Por ejemplo, es un ruido pues infernal. Si yo dirijo solamente estando distante, no me va a afectar. No es una forma de cómo, digamos, proteger, ¿no? O darle seguridad al trabajador, ¿no? Esta es una manera. Esta es una manera. Señalizaciones, alertas y o controles administrativos. Señales de seguridad, sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad, no está contemplado en el PET, inspección de equipos, capacitación permanente, controles de acceso, ¿no? Debe haber ciertos protocolos, ciertas medidas, ciertos procedimientos para controlar los accesos. Estos pueden ser personal o vehicular. Luego tenemos permisos de trabajo, etiquetado y horarios de trabajo. Para ello, lógicamente que deben existir procedimientos, reglas, instrucciones, normas, política, yo agregaría uno más, protocolos, protocolos. Ya. 5. Usar equipo de protección personal adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas, tales como anteojos de seguridad, protectores auditivos, arneses, eslingas de seguridad, protección respiratoria, guantes. Ahora, todo este material no se compra así de por sí, que a alguien le gustó y lo compro porque ya. Cada uno de estos elementos que acabo de mencionar y otros que pudieran haber, desde luego que sí, tienen su norma. Eso está especificado en una NTP.
¿Qué cosa es una NTP? Una norma técnica peruana, en la que se especifica y se clarifica qué requisito debe tener tal o cual equipo, cualquiera que este sea, por muy simple que sea. Eso está establecido. Está establecido. Y no solamente acá, en todos los países tienen su NTP. En este caso, NTP porque es peruana, norma técnica peruana. NTC, norma técnica colombiana. NTB, de labial, norma técnica boliviana. Y así sucesivamente. Cada país lo tiene hecho a su medida, de acuerdo a sus necesidades. La idea es proteger en todo sentido al colaborador o trabajador. Control de riesgo del desprendimiento de roca, que lo habíamos visto inicialmente, ¿no? Y que les dije que vamos a ver cómo se controlaba ese peligro. Bueno, vamos nuevamente, lo tenemos acá. Desprendimiento de rocas, ¿no? Peligro, desprendimiento de rocas. Peligro en las rocas, el riesgo de que se desprendan, ¿no? Que puedan afectar pues a algo. Habíamos manifestado que la frecuencia habíamos considerado a severidad 1, riesgo 1 y nivel de riesgo alto. ¿Cómo controlar o disminuir, digamos, ese riesgo, ese peligro? Controles de riesgo, del desprendimiento de roca. Esto es lo que vamos a tratar de controlar, el riesgo, no el riesgo. Sostenimiento, ¿no? Sostenimiento que hay para evitar que se caigan, lógicamente, que se desprendan las rocas. O desale de rocas, ¿no? Es un término que se emplea en la minería que trata por todos los medios de sostener, ¿no? Por la parte inferior, las rocas, a fin de evitar que estas pues se desprendan, darle mayor seguridad o estabilidad. Y se establece o se grafica un diseño denominado diseño geomecánico. Geomecánico. Vamos a otro ejemplo. La hipoacusia. El ruido del empleo de estas máquinas, ¿no? Va a desarrollar obviamente el funcionamiento de estas máquinas un ruido tremendo. Vas a tener tu protección, desde luego que sí, pero eso no quiere decir que no te va a afectar, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese peligro? El riesgo en hipoacusia. Habíamos dicho que la frecuencia era B, severidad 9, riesgo 9 y el nivel de riesgo medio. En el otro era rojo. ¿Cómo lo controlamos? Mediante los equipos de protección, las orejeras o los tapones. Lógicamente, que mayor incidencia, mayor prioridad va a tener las orejeras, más que los tapones. Y esto es personal. Capacitación en relación a la hipoacusia. Choque de vehículos. El peligro de los vehículos en movimiento podría ocasionar un choque. Ahí tenemos el peligro y el riesgo. Frecuencia B. Severidad 2. Nivel de riesgo 5. Nivel de riesgo alto. Riesgo 5, nivel de riesgo alto. Controles del riesgo en cuanto al choque de vehículos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿O cómo minimizar? ¿Cómo neutralizar ese posible riesgo? Mantenimiento de los vehículos. No debe haber un programa de mantenimiento. Cada qué tiempo se debe realizar y quién lo debe realizar. No cualquier persona. Eso se entiende que es una persona capacitada, ¿no? Idónea, apta. Mantenimiento de las vías. La vía por donde circulan pues, los vehículos. Autorización de manejo, de estar brevetados. Y de acuerdo a la categoría, ¿no? En maquinaria pesada. Procedimientos establecidos y de conocimiento de todos, principalmente pues de los choferes, que es una tarea que a ellos les compete. Control de descanso del chofer. No es que yo me engancho, que yo cubro tu turno, yo hago ese trabajo. Es lo peor que puede haber. Por eso suceden los accidentes en los vehículos que hacen viajes interprovinciales. La gente, por querer acaparar dinero, le compra pues el servicio al otro, ¿no? Y lo hacen. Y muchas veces sin que lo sepa, digamos, la gerencia. Entre ellos, eso se hace en el cambio. Cuando vienen las investigaciones se ven casos, pero tremendos. Y dosaje etílico diario, en lo posible, diario. Dosaje etílico diario. Tipos de hiper.
Pirámide del hiper. Tenemos el hiper de base normal o formal, el hiper específico y el hiper continuo. Son los tres que existen. Tres que existen. No me inventen uno más. Hiper de base formal, hiper específico y el hiper continuo. Hiper de línea de base. Establece dónde estás en evaluación de riesgo. Para ello, determinar si todos los peligros están identificados. Ámbito del hiper, determinar áreas críticas. Evaluar riesgos asociados con los peligros identificados. Identificar dónde están los riesgos críticos. Identificar las necesidades de entrenamiento, capacitación, inducción. Son cosas completamente diferentes. Identificar a especialistas o expertos, que los hay, desde luego que sí. Establecer las prioridades para tomar las medidas o adoptar las medidas. Y determinar el perfil de riesgos de la empresa. Hiper específico. Este hiper está asociado con el control del cambio y se debe considerar lo siguiente: cambios y estándares, peligros específicos, ventilación, estabilidad de pilares, sostenimiento o sistema de sostenimiento, cambios en el sistema de trabajo u operaciones, cambio de herramientas, de equipos, de maquinarias, introducción de químicos nuevos y fuentes de energía, tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez, proyectos o cambios nuevos, reactivación de labores abandonadas o antiguas, trabajadores nuevos. Hoy en día se estila que todos los trabajadores nuevos, aparte de estar capacitados, obviamente, reciben una capacitación, deben realizar una inducción. La inducción ya es en el puesto, no es en el aula, ya es en el puesto, en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que esa persona va a hacer? ¿Y qué es lo que debe hacer con tal herramienta, con tal maquinaria, etcétera? Hipercontinuo. El hipercontinuo es un proceso mental que se realiza dentro del trabajo y fuera del trabajo, y es utilizado en dos niveles: en cuanto a lo personal y en cuanto al equipo. En cuanto al equipo. Este es liderado por el supervisor, ¿no? Precisamente que se realiza dentro del trabajo, tanto fuera como dentro, obviamente, y es utilizado en estos dos campos, o de estas dos áreas, o niveles, personal y equipo. Personal y por equipo, todos los días y cada momento. ¿Cuándo? Efectuar diariamente. Debe ser parte de nuestra rutina. Es lo que hacemos, por ejemplo, los agentes de seguridad destacados a las diversas unidades, ¿no? Dentro de los 15 minutos. Eso está contemplado en el reglamento. Al menos de los 15 minutos, agarrar 5 minutos para una capacitación, una inducción, un recordatorio, en fin, todo aquello que tenga que ver con la seguridad dentro de esos 15 minutos. Basta 5 minutos. El resto ya puede ser distribuido para otros, para cubrir otras necesidades, que el personal esté completo, la inspección del personal, alguna indicación dada por el cliente o un mensaje importante por parte de la empresa a la cual corresponden, etcétera, etcétera. Identificar problemas no cubiertos. Debe ser parte de nuestra actividad fuera de trabajo. Se puede aplicar en casa, en el camino, en el viaje, etc. Se utiliza un checklist, ¿no? Una lista de chequeo. Revisión y registro de equipos e inspecciones, ¿no? Mensuales, de acuerdo con lo que esté, digamos, establecido. Mantenimiento preventivo, cacería de peligros, auditorías, etc. Riesgo residual. El riesgo residual es el nivel de riesgo que permanece en la organización tras mitigar, reducir o eliminar los riesgos. Exige que se adopten medidas previas para, de manifestarse, su efecto sea mínimo. Nivel de riesgo residual.
Son dos cosas diferentes. En la primera estamos definiendo qué cosa es el riesgo residual. Ahora, el nivel de riesgo residual se realiza o se ejecuta después de aplicar los controles. El riesgo tendrá un nivel de residuo que puede ser alto, medio o bajo. Alto, medio o bajo. Ya sabemos que la que debe tener mayor prioridad en cuanto a la capacidad de respuesta es la alta, ¿no? La idea es que todos los riesgos puedan volverse bajos o tolerables para seguir manteniendo las actividades de manera normal. En caso de que el nivel de riesgo residual sea medio o alto, se deben de aplicar controles residuales. ¿Y qué cosas son controles residuales? Generalmente los controles residuales son dados por la supervisión. Al comprobar que los controles dados inicialmente para controlar el riesgo no son suficientes y tienen un nivel de riesgo residual entre medio y alto. Estos controles, igual que los anteriores, deben ser específicos y concretos, siguiendo la secuencia de la fuente, medio y receptor que ya lo hemos visto. Riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo específico de cada trabajo o proceso. Se encuentra en el ambiente y puede afectar a las diversas categorías de operaciones. No puede ser eliminado, por lo que dentro del plan de gestión la empresa debe identificarlo. El riesgo inherente puede provenir de factores externos o internos y las distintas áreas de la organización deben estar preparadas para minimizar sus consecuencias en caso de que ocurra una eventualidad. Así, las principales fuentes de riesgo inherentes son las siguientes. Factores externos como normativas y regulaciones. Características, políticas y normas de la empresa. Estrategias y métodos de trabajo. Área financiera, sistemas de control interno. Estas son las fuentes de riesgo inherentes, propios, típicos. Hipercontinuo, llenado de formato. Debe ser elaborado por todos los equipos de trabajo de todas las áreas. Deben participar todos los trabajadores de cada equipo. Un equipo es el que hace una tarea específica en una labor. 1, 2, 3, 4, 5 o más trabajadores. Se tiene que identificar los peligros y evaluar los riesgos. Se llenará el formato del IPER. Definir los controles a emplear. Todos los miembros del equipo de trabajo deben cumplir con emplear y aplicar los controles definidos. El supervisor, al momento que llegue a la labor, verificará que esté el formato del IPER lleno y chequear que los controles se estén aplicando y firmará la hoja como responsable. ¿Pero quién lo hace? Los equipos. ¿Los equipos quiénes lo conforman? Los trabajadores. ¿Quién es mejor que ellos que para dar, digamos, sus opiniones y poder realizar el llenado como corresponde, que son los que están más familiarizados con la actividad, con el equipo, con la maquinaria, etc. Hipercontinuo, taller eléctrico. Área, taller eléctrico. Trabajo, reparación de línea eléctrica dañada. Lugar, sector 23. No es una identificación. Personal, electricista Juan Pérez, ayudante electricista Luis Rodríguez, supervisor encargado Miguel Sáenz. ¿Qué me puede dañar? Ahí viene el peligro. ¿Qué me puede pasar? Es el riesgo. ¿Qué puedo hacer? El control. En cuanto al peligro, trabajo en altura. El peligro va a ser trabajo en altura. ¿Cuál va a ser el riesgo? Caída de distinto nivel. Claro, uno está en altura y lo que normalmente estamos, pues, a nivel, ¿no? En el piso o en el suelo. Caída de distinto nivel. ¿Cómo controlo? Mediante el uso de arnés. Trabajo en altura. Energía eléctrica es el peligro. El riesgo va a ser la descarga eléctrica. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a controlar? Mediante el uso de PEX de instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Aplicación de ciertos procedimientos que están estipulados.
hipercontinuo. Aquí vemos un formato, ¿no? A manera de ilustración, en el cual contempla el área, taller eléctrico, lugar de trabajo, área 23, labor, reparación de línea eléctrica dañada, fecha, la fecha que corresponde, quienes participan, Juan Pérez y Rodríguez, ¿no? Firman cada uno en el punto que corresponde. Descripción del peligro, trabajo en altura, caída, y el riesgo puede ser caída de personas. Evaluación, hiper, A, lógicamente, ¿no? El más alto. Bueno. Medida de control a implementar, utilizar arnés. Evaluación del riesgo residual, el más bajo, en este caso, el más bajo, le pongo B. Luego tenemos energía eléctrica. ¿Cuál va a ser el riesgo? La descarga eléctrica. El peligro, energía eléctrica. ¿Cuál va a ser el riesgo? Descarga eléctrica. Evaluación, A, por supuesto, A. Medida para controlar, utilizar el PEX de instalaciones eléctricas, ¿no? Igualmente, son procedimientos, no son procedimientos. A los dos, lo más simple, B. Luego viene secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo. Coordinaciones con el supervisor para el corte de la energía en la zona de trabajo correspondiente al sector tal, ¿no? ¿Qué más? Conocimientos a colocar el anuncio o el candado en el área residual del sector, el mismo sector donde se va a realizar el trabajo. Todo lo que se va a realizar se pone aquí en la ejecución, del paso más simple al más complejo, ¿no? Todo lo que se va a realizar se debe estar colocado acá. ¿A qué hora? A una hora determinada, 8:30 de la mañana. Nombre del supervisor, va aquí también. ¿Qué medida correctiva? Ninguna, él no va a adoptar ninguna. Simplemente él es el responsable de que ese trabajo se haga y se haga bien. Firma, la firma que corresponde al supervisor. Así solamente se enumera, me encuentra la secuencia. Primero voy a hacer esto. Segundo, el siguiente punto. Tercero, cuarto punto, etcétera. Así es. Así es. Listo. Eso es todo, chicos. Espero que ya les hayan captado a plenitud el conocimiento de esta capacitación que de buena fe ha tenido bien tanto la empresa y he sido yo simplemente el portavoz para alcanzarles este conocimiento. Más adelante se les va a hacer llegar a ustedes unos trípticos. El tríptico solamente no está todo lo que acabamos de ver, simplemente es un resumen de la clase. Es un resumen. Lógicamente que al término de esta capacitación ustedes van a ser evaluados. Unas 10 preguntitas bastante simples, la idea no es desaprobarlo, no. Simplemente para ver el nivel de entendimiento que han tenido ustedes. Bastante sencillo. Si están desaprobados, ningún problema. Volvemos a programar para que sean nuevamente instruidos sobre este tema. No, ese es el interés de la empresa y el mío. Que tengan ustedes muy buenos días y hasta otra oportunidad.